Bueno, hermanos, vamos a estar orando por la enseñanza hoy de la palabra. ¿Qué tal si ahí donde estás vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendarnos a Dios? Dios, en esta mañana, Señor, hemos venido con el propósito de escuchar tu palabra. Quiero que nos hables, Señor, de una manera especial. Abre nuestro entendimiento, háblanos, Señor, al corazón y permite, Señor, que podamos ver lo importante del estudio de esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir allí en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Hoy vamos a estudiar este texto. Dice así la palabra: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. El estudio de hoy lo he titulado Esdras, un ejemplo para los creyentes de hoy. Esdras, un ejemplo para los creyentes de hoy. El estudio de hoy para mí es muy importante. Creo que es lo que todo cristiano debe de hacer. Es como si un cristiano hace estas tres cosas que vamos a estudiar hoy, creo que para mí es un buen cristiano, ¿sí? Y no solamente para mí, para Dios también. Esa es la esencia del cristianismo, hacer esas tres cositas, no más. Y si hacemos esas tres cositas, hermanos, yo sé que vamos a ser buenos cristianos en el tiempo de hoy. Esdras vivió en los años 450 antes de Cristo. Fue un gran hombre de Dios. Esdras vivió una época muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque el pueblo de Israel había caído en la apostasía, se habían apartado de los caminos de Dios, se habían alejado de la palabra de Dios. Esdras vivió en un tiempo donde ya el pueblo de Israel había cumplido el cautiverio y ya estaban regresando de nuevo a Israel. Por eso digo que a Esdras le tocó vivir en un tiempo muy importante. Y yo creo que también a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo muy importante, en un tiempo donde la gente hoy en día se ha alejado de Dios, donde los principios y valores no están hoy reinando, sino que hoy reina es el pecado, hoy reina la deshonestidad, donde la integridad, donde la santidad prácticamente son valores que hoy en día lastimosamente no valen nada. A nosotros también nos tocó vivir en una época muy importante y para mí es el tiempo de hoy. Esdras vivió, como lo dije anteriormente, en una época donde el pueblo de Israel había caído en el pecado, donde se habían apartado de los caminos de Dios. Vamos a leer algunos textos así rápidamente. Esdras capítulo 9, versos del 1 al 2. Dice: acabados estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, mire pues, el pueblo de Israel se había apartado de Dios, los sacerdotes también, quiere decir prácticamente los pastores de esa época, y los levitas, quiere decir los que adoraban a Dios, los que cantaban a Dios. Dice que ellos no se habían separado de los pueblos de las tierras. ¿Cómo así que no se habían separado? Quiere decir que se habían mezclado con los inconversos, con los que no eran creyentes, habían contraído matrimonio. Y sigue diciendo, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Quiere decir que el pueblo de Israel no se diferenciaba en nada de los inconversos, hacían lo mismo que los inconversos. El verso 2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Quiere decir que se habían casado con personas inconversas y que el linaje santo del pueblo de Israel ya hoy ya no es ese linaje santo, sino que se habían mezclado. Se habían mezclado con los otros pueblos de la tierra y la mano de los príncipes, de los gobernadores, así ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué está diciendo ese texto? Que los príncipes, quiere decir los reyes, los gobernantes, eran los primeros en dar ese mal ejemplo de ir detrás del pecado. Esdras 9, versos 6 al 7, también nos muestra
la apostasía del pueblo de Israel. Dios mío, dice Esdras, confuso y avergonzado. Qué bueno que nosotros también en un tiempo como estos también estemos confusos y avergonzados. Estoy Dios de levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. ¿Qué texto ese, no? Qué frases tan seguidas, esta que las iniquidades se han multiplicado. Imagínese usted cómo estaba el pueblo de Israel. Las iniquidades se habían multiplicado y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y el verso 7 dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Hemos vivido en gran pecado. Mire pues cómo estaba el pueblo. Y por último, leamos Esdras 9, versículo 10. Dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros nos hemos dejado tus mandamientos. Entonces, este texto nos está diciendo de que el pueblo de Israel se había apartado de los caminos de Dios y a Esdras le tocó prácticamente vivir en esta época. Cuando el cautiverio, hermanos, ya había terminado, cuando el tiempo de los 70 años ya se habían cumplido, recuerden que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio 70 años, Dios le dio la orden de regresar otra vez a Jerusalén, a la ciudad santa. Y Dios usó a un rey impío llamado Ciro, rey de Persia, para dar esta orden de volver otra vez a reconstruir la ciudad. Y Dios escogió tal vez a la persona más indicada, a la persona clave, a Esdras, para comenzar de nuevo este avivamiento dentro del pueblo de Israel. Primero definamos quién fue Esdras. Esdras fue un constructor, pero Esdras también fue un estudioso de la palabra, un sacerdote, quiere decir enseñaba la palabra, era un escriba, era un maestro experto, un maestro idóneo, un maestro de la palabra bien versado, bien preparado. Era un gran instrumento de Dios. Fuera de eso, también Esdras era un gran estadista. ¿Cómo así que estadista? Quiere decir era una persona, un político, lo que hoy en día podemos decir que era un político, pero era un buen político pues, no como los políticos de hoy. Fuera de eso, Esdras también era líder, era un reformador religioso. Esdras también gozaba de la confianza y del respeto del rey de Persia, de Ciro. Y algo muy lindo, el pueblo de Israel le tenía en gran estima a Esdras. Pero algo también muy hermoso era que la mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué tal si leemos allí Esdras 7:6? Esdras 7:6 nos dice la palabra que este Esdras subió a Babilonia, mire, era escriba, lo que les decía yo ahora, diligente en la ley de Moisés. Jehová Dios de Israel, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Qué frase tan hermosa, qué lindo que el Señor también nos pueda decir a nosotros que la mano de Dios está sobre Juan, sobre Carlos, sobre Marta, sobre María. Aquí dice que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Todo lo que hizo Esdras no fue un trabajo meramente humano, no. Según el texto que acabamos de leer, Dios hizo que Esdras hiciera todo esto con excelencia porque Dios estaba con él. Insisto, lo que hizo Esdras con el pueblo de Israel no fue suerte, no fue el destino como muchos de nosotros creemos. Esdras fue un hombre muy importante para los planes de Dios. Esdras comenzó un avivamiento dentro del pueblo de Israel. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertar espiritual, un despertar por las cosas de Dios, ¿sí? Un avivamiento es como volver a encender el fuego, ¿sí? Volver a encender el fuego en nuestra vida espiritual, volver a encender el fuego en nuestro matrimonio, volver a encender el fuego
en nuestra familia, volver a encender el fuego al servicio de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es que Esdras hizo 3 cosas muy importantes para este despertar espiritual. Si usted y yo también queremos que la iglesia, que el tiempo de hoy, la iglesia, nuestros vecinos, nuestra familia, haya un avivamiento, haya un despertar espiritual, usted y yo también tenemos que hacer esas 3 cosas que hizo Esdras. La primera está en Esdras capítulo 7, versículo 10, y ahí subrayé la palabra inquirir. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir en hebreo significa estudiar la palabra de Dios. Inquirir significa buscar incesantemente, cotidianamente, buscar metódicamente el estudio de la palabra de Dios. La palabra inquirir también significa buscar con cuidado, buscar con atención. La palabra inquirir también significa preguntar. También la palabra inquirir significa consultar, investigar profundamente. La palabra inquirir también significa indagar hasta estar convencido de que la palabra de Dios es la verdad. La palabra inquirir significa escudriñar en detalle la palabra de Dios. El conocimiento que tenía Esdras de la palabra de Dios no llegó de una manera milagrosa. Porque mucha gente cree que no, yo no tengo necesidad de ir al instituto, yo no tengo necesidad de ir a un seminario, yo no tengo que estar en un discipulado para yo aprender de la palabra de Dios. Le voy a contar, hermanos. Esdras se propuso a investigar y a estudiar la palabra de Dios. Y eso no viene de una manera milagrosa, no. Esdras estudió la palabra, buscó la palabra, preguntó por la palabra, consultó por la palabra y escudriñó la palabra. Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo creo que esta es una de las grandes necesidades que hoy el pueblo de Dios tiene. Una de las grandes necesidades que el pueblo de Dios hoy tiene es que realmente estudiemos de una manera profunda, de una manera metódica la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Esdras. Estudió, se preparó, investigó y escudriñó la palabra de Dios. ¿Por qué digo, hermanos, que tal vez una de las cosas más importantes que necesita la iglesia hoy en día es inquirir la ley de Dios, es investigar la ley de Dios, es estudiar la ley de Dios? ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Si usted como cristiano tiene un problema con la mentira, si usted tiene un problema con el adulterio, si usted tiene un problema con la fornicación, si usted tiene un problema con los celos, si usted tiene un problema con los pleitos y las contiendas, si usted tiene un problema con su carácter, si usted tiene un problema con la laxivia, es decir, con la lujuria, con ese apetito desordenado a los placeres sexuales, y usted se queda así y lleva 10, 20 años luchando con ese mismo pecado y no hace nada, pues entonces hagamos lo que hizo Esdras, ¿no? Que se propuso a estudiar la palabra de Dios, a inquirir la ley de Dios. Usted y yo tenemos que trabajar en eso, investigar, leer libros, ir a cursos, ir a seminarios, ir a conferencias. Ahorita tenemos algo muy lindo y le doy gloria a Dios por la tecnología, pero en nuestra casa, con solo un internet y con un celular, podemos investigar cualquier tema, ¿sí? Por YouTube. En YouTube hay conferencistas muy buenos, hay predicadores que son muy bien recomendados, que nos pueden enseñar sobre cualquier tema, cualquier problema que usted y yo tengamos. ¿Tienes problemas con la fornicación? Qué bueno que usted indague sobre ese tema. Si usted tiene problemas con su carácter, qué bueno que usted indague
estudie, se compre un libro que hable sobre eso. Si usted tiene problemas con los pleitos, con las contiendas, la idea es que no nos quedemos ahí, sino que inquiramos, quiere decir escudriñemos, estudiemos la palabra de Dios a profundidad. Usted y yo tenemos que trabajar en eso, hermanos. Un pastor dijo lo siguiente, y estoy muy de acuerdo con lo que él dijo: Dios hace milagros, pero no siempre. ¿Cómo así que no siempre? Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas para que Él nos haga un milagro, ¿no? Dios, ayúdame con la mentira, ayúdame con el adulterio, con la fornicación, ayúdame, Señor, con los celos, ayúdame, Señor, mira con estos pleitos y con estas contiendas, mira, Señor, mi carácter, Señor. Pero el Señor dice: no, yo no te voy a hacer un milagro de esos. Es que usted tiene responsabilidades. Eso es un trabajo que a usted y a mí nos corresponde, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tomar cursos que nos ayuden hay que ir a seminarios, a conferencias que nos ayuden con ese problema del adulterio, con la fornicación. Si hay que buscar consejería, pues hay que hacerlo. Juan 8, versículo 32. El Señor Jesucristo nos dejó esta preciosa palabra. Dice el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, conoceréis la verdad. Usted y yo escudriñamos esta palabra, la estudiamos profundamente. Y cualquier problema que usted tenga, cualquier pecado y debilidad que usted tenga, si usted se pone a la tarea de estudiar, de prepararse, de indagar, de investigar, de preguntar, como lo hizo Esdras, esta verdad te hará libre. El conocer esta verdad te hará libre. Pero no basta solo con estudiar. Dios también nos ha dado un fruto del Espíritu llamado dominio propio. Porque de nada sirve estudiar la palabra de Dios, pero si yo no tengo dominio propio, pues no estoy haciendo nada. Un pastor dijo la siguiente frase, y estoy muy de acuerdo con él: el dominio propio es un músculo que hay que desarrollarlo. El dominio propio es un músculo al que hay que desarrollarlo. Usted y yo sabemos que si un músculo o una parte del cuerpo por años la dejamos que no se mueva, que no haga nada, que no haga ejercicio, lo que va a hacer esa parte del cuerpo es que se va a dañar, ¿no? Pero si usted lo ejercita, si usted hace ejercicios, entonces esa parte del cuerpo va a estar bien, va a estar saludable. Lo mismo pasa con el dominio propio. Si usted y yo no practicamos el dominio propio, entonces ese músculo del dominio propio nunca se va a desarrollar. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un problema de sobrepeso, que usted también tiene esta enfermedad de la diabetes. Y le oras a Dios: Dios, quítame este sobrepeso, Señor. Señor, quítame esta enfermedad de la diabetes. Pero si usted no pone de su parte, sino que todos los días usted se come un litro de helado, pues déjame decirte que Dios no va a orar en tu vida, ¿no? ¿Sí? Porque Dios lo que te está pidiendo a vos es dominio propio. Hermanos, por eso digo que esta es una de las más grandes necesidades de los cristianos hoy en día, que usted y yo escudriñemos a profundidad la palabra. ¿Tienes algún problema? ¿Estás luchando con algún pecado, con alguna debilidad? Estudia, indaga, profundiza en la palabra de Dios. Si hay que recibir cursos, escuchar horas y horas a conferencistas sobre ese tema, hay que hacerlo, porque de esa manera es que la verdad nos va a hacer libres. Muchos cristianos tienen solo un conocimiento vago acerca de la voluntad de Dios. Y hay hermanos que solo se conforman con ese conocimiento vago, ¿no? Hay hermanos que poco le interesa estudiar a profundidad la palabra de Dios, ¿sí?
Hay hermanos que llevan 10, 20 años en el Evangelio y todavía le preguntan al pastor, pastor, ¿es pecado bailar? Oye, lleva 20 años en el Evangelio. Pastor, ¿es pecado tomar? Pastor, ¿es pecado fumar? Pastor, ¿es pecado hacerme un tatuaje? Y llevan 10, 20 años en el Evangelio. La iglesia hoy en día, hermanos, venimos al culto, y escuchamos la palabra de Dios, pero medio oímos en los estudios bíblicos, medio prestamos atención a los sermones, ¿sí? Hay otros que se conforman con lo poco conocimiento que tienen, porque no se animan a indagar, a investigar, a estudiar a profundidad ciertos temas. Y hay otras personas que se conforman con lo que la sociedad, la cultura sin Dios les da, ¿sí? Por eso es que hoy hay cristianos, ¿sí?, que están de acuerdo con el aborto. Por eso es que hoy hay cristianos que no le ven pecado la homosexualidad. Hay cristianos que no ven pecado la fornicación y el adulterio. ¿Por qué? Porque se han conformado con lo que la cultura sin Dios les ha enseñado. Entonces Esdras nos está dando algo muy importante. Él nos enseñó con el ejemplo. Él inquirió la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios. Esdras se dispuso para aprender la palabra de Dios. Esdras tenía el propósito de estudiar la palabra de Dios, cuéstele lo que le cueste, las horas que sean necesarias, pero la idea era aprender, inquirir esta palabra, escudriñarla, sacar tiempo, el que sea necesario para poder estudiar la palabra de Dios. Lo segundo está en el mismo versículo, dice Esdras 7:10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, ya lo leímos, la ley de Jehová, y para hacerla ¿qué? Cumplir. Qué palabra tan linda, ¿no? Mire pues, lo primero que hizo Esdras fue estudiar, investigar, preguntar, indagar, escudriñar la palabra de Dios. Lo segundo que hizo Esdras fue cumplir la palabra de Dios. De nada sirve, hermanos, tener un conocimiento si usted no está interesado en ponerla en práctica. ¿De qué sirve, hermanos, conocer algo si usted no tiene el propósito de obedecerlo? Pero Esdras tomó la decisión de estudiar la palabra de Dios a profundidad, pero con el deseo, con la decisión de cumplirla. Esdras no solo se dedicó a estudiar la palabra de Dios, Esdras no solo se limitó a memorizar la palabra de Dios. Yo conozco personas que se memorizan la palabra de Dios, saben muchos textos, pero ¿para qué? Si muchos de esos textos no los vive, no los pone en práctica. Esdras tampoco hizo alarde de su conocimiento, porque hoy lastimosamente muchas personas van a un instituto, van a un seminario y sacan pecho porque fueron a un instituto, sacan pecho porque fueron al seminario y hacen alarde de su conocimiento. No, yo creo que ese no es el propósito de nosotros de ir a estudiar la palabra de Dios. El propósito para ir a estudiar la palabra de Dios fue lo que hizo Esdras, para hacerla cumplir, para guardarla, para obedecerla. ¿Sí? Yo creo que este es el mejor motivo para uno estudiar la palabra de Dios, para venir después de conocerla, de escudriñarla, investigarla, ahí sí cumplirla, obedecerla, guardarla. Lo tercero está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, ya lo vimos, la ley de Jehová. Segundo, para hacerla ¿qué? Cumplir, para obedecerla y guardarla.
Pero lo tercero que hizo Esdras fue para enseñarla. ¿Sí? Entonces mire lo que hizo Esdras. Inquirió la palabra de Dios, investigó la palabra de Dios, metódicamente le dedicó el tiempo que fuera necesario para prepararse. ¿Para qué? Para obedecerla, que es algo muy importante. Pero no quedarse ahí solamente, sino que Esdras dijo, pero me falta algo para enseñarla a otros. Yo conozco a muchos cristianos que se han quedado en el segundo punto. Han estudiado la palabra de Dios para obedecerla. Y sí, van bien, pero se quedó en la mitad, También usted tiene que procurar, hermanos, enseñar la palabra de Dios a otras personas, ¿sí? Aquí Esdras tomó la decisión de enseñar la palabra de Dios. Como se los dije yo al principio, Esdras era sacerdote, pero también era un escriba. Sacerdote porque le tocaba enseñar la palabra. Esa era la función principal de un sacerdote, ¿no? Ese era el ministerio principal de Esdras, enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Dios no espera que todos los creyentes sean pastores. Dios no espera que todos los creyentes enseñen la palabra como lo enseña un pastor, ¿no? El pastor enseña la palabra porque Dios lo llamó a eso. Ese es el ministerio, ese es el trabajo de él, ¿no? ¿Sí? Pero Dios sí espera, hermanos, de que todos los cristianos enseñen la palabra de Dios a otros, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad como padres de familia, enseñar la palabra a nuestra esposa y enseñar la palabra a nuestros hijos. Esa es nuestra gran responsabilidad. Todo cristiano, independientemente si sea pastor o no, debe de enseñar la palabra de Dios a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, ¿sí? Ya para ir terminando, muchos hacen las cosas al revés, ¿sí? Mire pues el orden de estas tres palabras. Primero, ¿qué? Estudiar la palabra, investigar la palabra, escudriñar la palabra. Segundo, para vivirla, para guardarla, para practicarla. Y tercero, para enseñarla. Pero hoy muchos cristianos hacen las cosas al revés. Predican sin primero, ¿qué? Prepararse. Predican sin primero estudiar, sin primero investigar, sin primero escudriñar, ¿sí? Y hay otros que les gusta predicar y enseñar la palabra, pero no la viven, ¿sí? Pero no la viven, ¿sí? Hermanos, nosotros no podemos predicar esta palabra sin primero estudiarla, investigarla y escudriñarla. Y tampoco podemos, hermanos, predicar la palabra de Dios si no la obedecemos y si no la practicamos. Para poder ser útiles en las manos de Dios, tenemos que hacer esas tres cosas. Lo que hizo Esdras. Si usted y yo queremos ser útiles en las manos de Dios. Y es que es lógico, hermanos. ¿Cómo vamos a practicar algo que no conozco? ¿O cómo voy a enseñar algo que no conozco? ¿Y cómo voy a enseñar algo que no practico? ¿Sí? ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque todos los que hemos escuchado el estudio en esta mañana, queremos que haya un despertar espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que haya un avivamiento, que haya un resurgir, oh Dios, de lo espiritual, Dios vivo, en nuestras vidas.
Hoy nos has enseñado, Dios mío, algo muy importante, que si queremos ser útiles en las manos de Dios, debemos de ser estudiosos de la palabra, debemos de ser hombres que estemos determinados a poner en práctica la palabra de Dios, pero también que estemos determinados a enseñar la palabra de Dios. Si usted es una persona así, que le gusta estudiar la palabra, que cumple la palabra y que la enseña, te voy a decir algo, tú vas a ser un instrumento de Dios en el tiempo de hoy. El tiempo de hoy necesita hombres y mujeres como Esdras. Dios puede usarte en este siglo XXI. Dios usó a Esdras en el siglo V antes de Cristo y Dios puede usarte a ti en este siglo XXI. Dios quiere levantar a muchos Esdras para que avivemos el pueblo de Dios, para que haya un despertar espiritual y para que seamos de ejemplo a todos los que están alrededor nuestro. Dios, muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que estén bien. Iglesia Emanuel Popular, todos extrañamos estar juntos de nuevo, pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales. Thank you.